Buenas, en esta ocasión vamos a hablar sobre diseño sismorresistente, gracias a la guía del doctor Jenner Villarreal Castro y los cursos impartidos en la ciudad de Santa Cruz este mes, en base a la guía boliviana de diseño sísmico. El que les habla, el ingeniero John Henry Villegas Cartagena de Bolivia. Y en función de lo que vamos avanzando con las diapositivas, vamos a explicar lo que fueron las clases con el doctor Jenner Villarreal. En este caso, una de las frases que más nos quedó de las clases es la primera que fue comentada, donde decía que a las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan. En el fondo podemos ver que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando ocurre un evento y colapsa un evento sísmico y colapsa una estructura, esto es lo que hace que las personas mueran, y no en sí la acción, si en realidad depende de la capacidad de los ingenieros para diseñar estructuras sismorresistentes que permitan que estas estructuras no colapsen y puedan preservar la vida humana. Una de las cosas importantes, ¿qué es un sismo? Un sismo, como dice, es una sacudida brusca y pasajera en la corteza terrestre que es producida por la liberación de energías en forma de ondas sísmicas. En este caso, el que más comentamos es sobre el movimiento o fricción de las placas tectónicas. También existen otros procesos volcánicos y otros como provocados por el hombre, por ejemplo una explosión de una bomba y cosas como esta. Al lado derecho podemos ver un esquema de cómo está la configuración de las placas tectónicas. Entonces, más o menos Bolivia está en el continente sudamericano. Aquí, como se ve, Bolivia está entre las placas de el altiplano y la placa sudamericana. Entonces una gran proporción donde se puede ver en un color diferente. Ahí está el país de Bolivia. Voy a tratar de hacerlo lo más corto y decir las partes más importantes dentro de la guía boliviana de diseño sísmico. Habla sobre que algunas investigaciones recientes internacionales han confirmado que la existencia de la placa del altiplano en su borde oeste está siendo empujada por la subducción de la placa de Nazca, y en su borde, que está siendo empujada por la convergencia con la placa sudamericana. Dice: la amenaza sísmica en Bolivia es muy alta, se pueden presentar sismos de alta intensidad en corto plazo, por lo tanto las aceleraciones pico del suelo se han incrementado considerablemente. Ahora, algo importante, ¿qué departamentos están dentro de esto? Para Bolivia, el departamento de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, parte de Tarija, parte de Chuquisaca y sector oeste de Santa Cruz, Beni, se encuentran sobre la placa del altiplano. Los departamentos de Santa Cruz, prácticamente todo, La Paz, la parte norte, Beni, todo, Pando, se encuentran sobre la placa sudamericana. Esa es la descripción que aparece en la guía boliviana de diseño sísmico. Ahora, las aceleraciones esperadas en el país de Bolivia, como se puede ver en la forma gráfica, aquí es desde 0,16 G hasta 0,32 G. Entonces, es una de las partes importantes dentro de la guía boliviana de diseño. Aquí muestra una pequeña descripción gráfica de cómo son las zonificaciones de las zonas en las que se divide Bolivia. Santa Cruz está en la parte casi central para abajo, está perteneciendo al color magenta, que sería el número 3, que pertenece a una aceleración del suelo de 0,3 G y del espectro tipo 3. En los principios de sismología, durante las clases nosotros hablamos sobre algo importante, sobre el foco, que sería el lugar donde ocurre el evento, la profundidad de foco, que sería la altura desde el epicentro hasta donde ocurre el evento, y sería el epicentro es el lugar del observador, y la distancia epicentral sería si el punto del epicentro estuviera
desplazado en horizontal, sería la distancia horizontal hasta el foco. Aquí abajo hay un pequeño resumen de cuando el evento o la falla sucede en lugares o en profundidades de 5 a 70 kilómetros. Se considera superficial. Aquí mismo lo dice, de 5 a 70 son superficiales, intermedios de 70 a 350 kilómetros de profundidad, y los que son profundos son de 350 a 700 kilómetros de profundidad. Entonces, algo importante, el empuje de la placa sudamericana y la formación de la placa altiplano. Este empuje de la placa sudamericana se ha generado y puede generar sismos de magnitud 5, 6, 7 y probablemente 8 en la cordillera oriental y sus alrededores. Eso es el comentario que está en la guía boliviana de diseño sísmico. Parámetros principales de los que dependen del peligro sísmico. En clase comentábamos que algo importante, el doctor Villarreal comentó que una de las cosas bien importantes también que se debe considerar son las réplicas que pueden haber por un sismo, por lo general también por el medio donde se transmiten las ondas, que puede ser un suelo blando, y puede causar bastante, a pesar de que se encuentre lejos del foco, puede tener consecuencias desastrosas, ¿no? Es uno de los comentarios que tocamos en clase. Silencio sísmico. El silencio sísmico es una pausa o una laguna de tiempo que ocurre, o bastante tiempo desde que no ha pasado un terremoto, como dice acá en la parte amarilla, dice el diseño sísmico, es donde por un determinado tiempo no se produce el sismo. Entonces, ¿qué significa? Que una vez que ocurre el sismo no viene un sismo pequeño, viene uno bastante grande, como dice el segundo comentario. El silencio sísmico viene acumulado con gran intensidad. Ahora, ¿cómo se miden los sismos? Se miden por un acelerograma, por velocigrama y sismograma, como se puede ver acá. Entonces, esos son los equipos o la forma de medir el sismo, que aquí podemos ver que el acelerograma depende de la aceleración y el tiempo, el velocigrama de la velocidad del tiempo, el sismograma el desplazamiento y el tiempo. Comúnmente la acción sísmica se reemplaza por un espectro de respuesta. Con los valores que nosotros sacamos de la forma de medir el sismo, lo llegamos a poder llevar a un espectro de respuesta. Con bastantes aproximaciones nosotros podemos llegar a formar un espectro de respuesta de acuerdo a la experiencia, los sismos que hayan ocurrido, que estos sismos pueden ser naturales como también provocados. Ahora, las escalas sísmicas. Aquí dice que en 1883 Foss y Forel dio la primera escala de 10 grados para poder medir un sismo. En 1917 se adoptó una de 12 grados, la escala de 12 grados de Mercalli, Cancani y Sieber. En 1934 esta misma fue modificada, Mercalli modificada, y que es bastante usada en los Estados Unidos. En 1954 se adoptó una de 12 grados y en 1964 el Mendeleev se adoptó dentro de las escalas. Todas estas escalas ya son muy cercanas unas con otras y todas estas se basan en el daño en las estructuras. Los criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones. Bueno, aquí podemos ver que la arquitectura se realiza, una vez realizada la arquitectura, se hace una estructuración donde van los pórticos, se hace un predimensionamiento de qué secciones van a ir en las columnas, en las vigas, en las losas. Luego de esto pasa a un sector de metrado de cargas, una cuantificación numérica de los volúmenes, pesos de todos los elementos, una modelación, un análisis por carga vertical y un control 1 y 2 del que vamos a hablar luego
Y por el otro lado derecho tenemos el metrado, que también sería lo mismo, donde se considera el 50% de la carga viva, que esto viene de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Una modelación 2, un análisis por carga lateral y un control 3. Y estos controles nos dan el resultado del diseño estructural. Entonces esa sería la manera de evaluar o los criterios estructurales para realizar una edificación. Los controles que se deben hacer: el primero es la carga vertical, que depende del peso del edificio, el cimiento, y esto dividido entre el área de la cimentación tiene que ser menor a la capacidad aportante del suelo. Esa sería una de las primeras verificaciones. La segunda, el asentamiento, los asentamientos tolerables. Si nosotros vemos en la primera figura, tenemos un resorte con una masa. El resorte tiene una rigidez que se llama el coeficiente de balasto por el área del cimiento. Entonces, si nosotros en esta parte del lado derecho, en la segunda figura, vemos que el coeficiente de rigidez del resorte es el coeficiente de balasto por el área de la cimentación. El peso total sería el peso del edificio más el peso de todos los cimientos, y la resultante en el suelo sería la rigidez del resorte por el desplazamiento tolerable, que quiere decir cuando la masa se desplaza por el peso hay un desplazamiento, y ese debe ser el tolerable. Entonces esto me da un criterio de condiciones de rigidez, una condición de rigidez que es la que está mostrando en la segunda figura al lado derecho. Después controlamos también los asentamientos diferenciales, que los asentamientos diferenciales producen un sobreesfuerzo o esfuerzos adicionales dentro de la estructura, y es lo que se debe evitar y se debe controlar. En realidad las zapatas deberían ser diseñadas o intentar llegar a asentamientos diferenciales que sean los mismos. Las dimensiones en planta de la zapata deberían ser secciones que permitan asentamientos uniformes en toda una estructura, y debería diseñarse de esa manera. El control por carga lateral, que serían las derivas, se controlan en todos los pisos para evitar la pérdida de estabilidad. Como dice, se procede a realizar las combinaciones de cargas según la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Si no cumple, es un edificio flexible, por lo tanto se debe reforzar. Entonces las derivas son un parámetro que para el diseño sísmico son bastante importantes y se deben tomar en cuenta. Predimensionamiento de los elementos estructurales. Bueno, en esta parte las losas son valores, en este caso la losa aligerada. Se define la altura como LN sobre 25. LN sería la dimensión más corta de la losa, y los rangos en donde nosotros podemos basarnos, el cuadro que está en la parte inferior, que dice pues que para 4 metros el espesor de la losa estaría oscilando entre los 17 centímetros, que quiere decir que tiene un ladrillo de 12 más una capa superior de losa de 5 centímetros, 12 más 5, 17. Y de la misma forma estaríamos a la luz de 7 metros, que sería un ladrillo de 25 centímetros más 5 de carpeta, tendríamos una losa de espesor 30. Esa sería una manera de predimensionar las losas así aligeradas. Las losas macizas, en realidad hay un criterio de utilizar el espesor de la losa aligerada menos 5 centímetros, como también el que la altura de la losa maciza depende de la luz, es dividida entre 40, donde la luz o L es la longitud del lado mayor. Entonces, predimensionamiento de vigas. El predimensionamiento de vigas puede variar entre L sobre 10 y L sobre 12, la luz libre. Entonces, una parte muy importante también, que el ancho es variable, que puede variar entre 1/2 y 2/3 veces de la altura. Entonces esa es la manera de poder predimensionar una viga, pero el ancho de la viga no debe ser como un mínimo de 25 centímetros, no debe ser menor de 25 centímetros para evitar la presencia de cangrejeras. Esa fue
Ese es el predimensionamiento de vigas. En el predimensionamiento de columnas tenemos que cuantificar las cargas, las áreas de influencia. En este caso, las columnas centradas están, si podemos ver que el área de la columna en el predimensionamiento es la carga de servicio dividido entre 0,45 del FC', la resistencia a compresión del concreto. Para las columnas esquineras y centradas sería la carga de servicio dividido entre 0,35 de FC', la resistencia a compresión del concreto. Y los valores de la carga de servicio para esto nosotros lo podemos sacar. Aquí abajo hay una pequeña descripción. Para la categoría A podemos considerar 1500 kilogramos metro cuadrado, para la categoría B 1250 kilogramos metro cuadrado y para la categoría C 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, de ahí nosotros multiplicamos por el área y por la cantidad de pisos y nosotros tenemos el valor de la carga de servicio para una columna. Dividido entre esos factores podemos encontrar el predimensionamiento de las columnas centradas y excéntricas. Dentro del predimensionamiento de placas, aquí menciona que podemos utilizar como mínimo 10. En clases comentamos de que mínimo sería 15 centímetros. Generalmente nosotros utilizamos de 20, 25 y 30. Y eso depende del corte en la base. Y tenemos que sacar estos valores tanto para la dirección en X como para la dirección en Y. Todo el cortante en la base se divide sobre los valores de phi por 0,53 por raíz de FC por B y por 0,8. Entonces, ahora en el predimensionamiento de los cimientos nosotros tenemos la carga de servicio dividido entre el valor de K por el área del cimiento, y esto tiene que ser siempre menor al valor de la capacidad aportante del suelo. Entonces ese valor de K que está en la parte del denominador, nosotros, dependiendo de nuestro tipo de suelo, sea rígido, intermedio o flexible, nosotros ocupamos o bien 0,9, 0,8, 0,7 respectivamente. Entonces esa sería la manera de predimensionar las zapatas. En el metrado de cargas, en el libro de Ricardo Oviedo hace unas recomendaciones para las cargas de losa para losas aligeradas. Una vez tomando esta consideración, nosotros podemos cuantificar cuánto es la carga de la losa. En este caso, aquí podemos ver una losa aligerada con una sobrecarga de 300 kilogramos metros cuadrados y cuánto pesa y la cantidad de losas que hay, el peso de las columnas, el peso de las vigas en X, las vigas en la otra dirección, la carga viva en el caso en este piso 4, que sería una losa de cubierta. Entonces por eso es que la carga viva son 100 kilogramos aproximadamente, donde nosotros cuantificamos cuánto es la carga viva y la carga muerta de este pequeño recuadro. De ahí nosotros podemos decir que en los criterios de modelación estructural, los grados de libertad y restricciones del centro de masas son los siguientes. Nosotros tenemos la losa, que tenemos tres movimientos: el desplazamiento en X, Y y una rotación en el eje Z. Y tenemos restricciones de movimiento en Z y de rotación en X y en Y. Esas son las consideraciones o criterios dentro de la modelación. Entonces, modelos tridimensionales. Se requiere que, en todos los casos debe utilizarse un modelo tridimensional que incorpore todos los elementos estructurales. Diagrama rígido. Dice, la losa trabaja como una placa horizontal donde el movimiento de cada nudo dependerá del movimiento del centro de masa. Entonces ahí tenemos cada diagrama rígido, losa, que se considera como diagrama rígido, tiene un centro de masa donde aplican las cargas, y estas se deben colocar, si vamos a utilizar bien en el programa SAP 2000, ahí se deben evaluar las cargas. Diagrama rígido.
Dice, yo he resaltado lo más importante en esta parte. Si se utilizan diagramas rígidos para el modelo estructural, la masa se debe concentrar en el nudo maestro del piso, centro de masa. Se deben utilizar las masas translacionales para los movimientos horizontales y la masa rotacional para la rotación alrededor del eje vertical en los planos estructurales. Para masas uniformes distribuidas, la posición del centro de masas coincide con el centro geométrico de la losa de piso. Diagramas rígidos. Las losas de piso se pueden considerar como diagramas rígidos capaces de transmitir horizontalmente las fuerzas sísmicas a columnas y muros portantes. Esa sería la descripción de una losa de piso y un diagrama rígido. Las losas macizas son consideradas diagramas rígidos. Las losas reticulares, que son bidireccionales también. Las losas aligeradas unidireccionales también son consideradas, hasta las luces de 6 metros son consideradas diagrama rígido. Losas aligeradas por viguetas que tengan longitudes menores a 6 metros también son consideradas como diafragma rígido. Brazo rígido. Brazo rígido es una propiedad que rigidiza los nudos. En este caso, aquí nosotros podemos ver un pórtico. El pórtico que se ve acá, nosotros vemos que la luz total de la viga está en las esquinas, lado izquierdo y lado superior, está ingresando dentro de la sección de la columna. Esa diferencia es la que se llama el brazo rígido. Como dice en los recuadros amarillos, la viga columna, en la parte inicio, dice el inicio de la viga es C medios y en el final D medios, como se ve en la figura número 1 al lado izquierdo. Entonces el factor es 1. Ahora, cuando nosotros utilizamos el brazo rígido de la columna, la zapata, entonces sería el valor de Z medios, que Z es el espesor de la zapata, y en el final 0, no hay brazo rígido, y el factor es 1. Entonces, esa sería una manera de ver qué significa y qué es un brazo rígido. Las propiedades elásticas que recomienda la Guía Boliviana de Diseño Sísmico son las siguientes. El módulo elástico 3100 de la raíz de FC está en megapascales y esto se considera deformaciones a largo plazo. El módulo de corte G igual a 0,4 del módulo elástico, el coeficiente de Poisson 0,2 y algunas recomendaciones que podemos ver en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Las secciones transversales. En esta parte, en las secciones transversales se debe considerar, aquí menciona, sus secciones transversales completas sin ninguna reducción y con las propiedades lineales elásticas de los materiales que lo componen. En caso de elementos de hormigón armado se podrá considerar secciones transversales sin aumentar ninguna rigidez por la contribución del acero de refuerzo. En caso de vigas, sin considerar la contribución de proporciones de la losa formando secciones tipo T y en general sin efectuar ninguna disminución por el agrietamiento de la sección. Ahora, eso es en el caso del hormigón, consideramos las secciones completas. En el caso de perfiles metálicos dice que se debe considerar las secciones netas. En la parte de configuración estructural sísmica, he resaltado lo más importante en amarillo para que lo podamos ver. Dice, la disposición geométrica en planta será tan simétrica y regular como sea posible. Es una de las consideraciones o configuraciones que se debe tomar en cuenta cuando se realiza el diseño sismo resistente. La siguiente que yo he podido ver y de gran importancia es la gran rigidez, como pantallas, muros, arriostres. Estos deben colocarse al menos en dos direcciones, a ser posible ortogonales, en posición simétrica y preferiblemente en el perímetro exterior de la planta. Elementos de gran rigidez en forma de núcleo se sitúan en la planta en una posición centrada. En edificios asimétricos se pueden conseguir estructuras simétricas separándolas en cuerpos regulares independientes mediante juntas sísmicas. Debe procurarse una disposición geométrica en elevación tan regular como sea posible.
no se debe eliminar columnas, muros portantes. Las estructuras deben presentar varias líneas sucesivas de resistencia mediante elementos de elevada ductibilidad. Las rigideces lineales de columnas y las vigas deben permitir la disipación de energía en las vigas. La configuración y comportamiento del sistema de piso debe generar una elevada rigidez en la planta losa prácticamente indeformable en su plano. Las fundaciones deben estar arrastradas entre sí. Para elementos no estructurales se garantiza la no participación resistente de los elementos, adecuada selección y uso de los materiales estructurales disponibles. Entonces, estas son algunas de las configuraciones que se debe considerar en la parte de diseño estructural. Ahora, aquí hay un cuadro donde muestran cuáles son algunas formas que muestra como correcto y algunos que son incorrectos. Entonces, esto también lo van a encontrar en la guía boliviana de diseño sísmico. Lo voy a pasar un poco rápido. Quizás algunos los voy a mencionar para que no sea muy extenso el video. Entonces, aquí en la parte del inciso D me llama mucho la atención que, pudiendo tener una configuración tipo Z, nosotros hacemos lo que decía la anterior presentación, donde decía que se podía conseguir de una manera, de un edificio irregular, se podía conseguir formas regulares separándola por medio de juntas sísmicas. Aquí acaba de verse 3 edificios separados por medio de una junta sísmica y que lo muestra como correcto. Otra cosa es que se menciona como el núcleo del ascensor, las paredes de corte, los muros de corte son ubicadas de manera simétrica y en los laterales del edificio, y en el lado derecho donde dice incorrecto, los muros de corte están ubicados en lugares donde no conforman la simetría del edificio. Entonces, hay unos esquemas también en el lado derecho, detalles que no se deberían hacer. Por ejemplo, en el inciso J muestra de que hay 2 edificios, uno pequeño y uno largo, uno bastante alto, y los dos están separados por una junta. En cambio, en el incorrecto, los 2 edificios son uno solo. Entonces, son maneras y criterios que muestran ejemplifican con la manera correcta e incorrecta de plasmar el diseño estructural. Torsión generada por la incorrecta localización de muros de cortante. Es lo que comentábamos hace un momento. Si el núcleo del ascensor lo ubicamos en el centro, nosotros podemos garantizar que la torsión dentro del edificio se puede distribuir de mejor manera durante el sismo que colocando en los laterales y dándole una rigidez solamente en un sector del edificio. Ahora, la revisión de la guía boliviana de diseño sísmico. En esta parte yo resalté algunos. ¿Cuál es el objetivo de la guía boliviana de diseño sísmico? Se reduce a un mínimo posible la pérdida de vidas humanas. También un objetivo de la guía boliviana de diseño sísmico es que el daño sea limitado. Otra, las estructuras importantes para protección civil continúen operativas. Entonces, algo bien importante que me llamó la atención durante las clases. Lo conversamos bastante y también tuvimos algunos temas donde se debatieron qué significaba ser operativo. Entonces, algo que vamos a volver a tocar más adelante. Dentro del análisis dinámico, aquí en el gráfico mostramos de que es la suma del análisis modal. El análisis modal es un movimiento libre de la estructura, y el análisis espectral, que es un análisis impuesto mediante un espectro de respuesta. Entonces, de estos dos nos dan el resultado completo de un análisis dinámico. Modos y periodos natural de vibración. Dice, se debe obtener un número suficiente de modos naturales hasta que llegue
a que el 90% de las masas participativas estén dentro de los resultados. Y esta descripción es la que nos dice que, por ejemplo, aquí en la parte donde dice, de manera tal de que la suma de las masas asociadas a cada uno de ellos llegue al más del 90% de la masa total de la estructura en cada dirección de análisis horizontal, tanto en X y Y. Ahora, la matriz de amortiguamiento, tenemos dos variantes. Tenemos para edificios de acero que no cuenten con elementos que incrementen el amortiguamiento, estamos el 2%, y para edificios usuales tales como hormigón armado, pretensado, tenemos el 5%. En el análisis sísmico me llama mucho la atención. Dice que el análisis sísmico se realizará en 3 dimensiones. El modelo físico-matemático de este método está expresado por la siguiente ecuación, que es la que se ve ahí. Está en el apartado 9.1 de la guía boliviana de diseño. Pero a mí lo que resalto en rojo es el que me llama la atención. Me dice: los resultados de la resolución de la ecuación dinámica para cada modelo de vibrar se combinan entre sí según el método de combinación cuadrática completa, conocida como CQC. Dice: el análisis estructural sísmico se realizará simultáneamente en 2 direcciones horizontales y ortogonales XY, combinándose sus efectos mediante el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, conocido como SRSS, por sus siglas en inglés. Entonces, esto lo vimos durante clases, hicimos un análisis como práctico y también uno que se realizó en nuestras casas también aplicando todo esto por medio del programa SAP 2000, aplicando toda esta teoría. Ahora, clasificación de suelos de cimentación. Aquí nos dice que los suelos de fundación se clasifican en base a su mínima capacidad portante admisible y la velocidad de onda de corte. Entonces, tenemos suelos o rocas o suelos rígidos, suelos firmes, suelos intermedios, y cada uno de estos, así brevemente podemos escribir que las rocas o suelos rígidos son aquellos que tienen una tensión admisible mayor a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los suelos firmes están entre una tensión a una capacidad portante de menor a 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y mayor o igual a 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los suelos intermedios estarán entre un rango de 3 a 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y los suelos blandos son todos aquellos que están dentro de 1.5 y 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, para todos estos valores se le ha designado una letra S en la que podemos diferenciar, como aquí se ve un coeficiente del suelo, tenemos S1, S2, S3 y S4, y los factores S que respectivamente es 1, 1.2, 1.5 y 1.8. Los suelos con varios estratos. Para este tipo de suelos con varios estratos se debe hacer una evaluación durante los primeros 30 metros, y el valor medio debería adaptarse para el valor S, para el factor S. Eso es lo que nos dice el apartado 5.6 de la guía boliviana de diseño sísmico. Ahora, la categoría de las edificaciones. Tenemos diferentes categorías o factores de importancia dentro de la guía boliviana de diseño. En este caso, en la categoría A nosotros tenemos que el factor de importancia es 1.2. Dentro de esta categoría están las estructuras hospitalarias, las de gobierno, estaciones de bomberos, centros que puedan servir de refugio, casos de emergencia, canales de radio y teledifusión. Dentro de la categoría B, con un factor de importancia 1.1, están los centros educativos, están los centros de acopio y abastecimiento de alimentos, centros culturales, hoteles, terminales de transporte, obras hidráulicas. Dentro de la categoría C, factor de importancia 1, están las edificaciones de vivienda, comerciales, restaurantes, hoteles, almacenes, industria, muros perimetrales, y etcétera. Dentro de la categoría D están los establos, casetas,
y otras no clasificables en ninguna de estas categorías anteriores. Esto es lo más resaltante de esta parte, de este apartado número 6 de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. En el apartado 7 muestran los espectros sísmicos. Aquí, para el diseño del espectro sísmico que se ve en la parte inferior, nosotros necesitamos los siguientes valores: el tipo de suelo, sacamos nosotros nuestro valor S, la categoría de edificaciones para tener nuestro factor de importancia, y con eso nosotros podemos decir en qué departamento de Bolivia estamos ubicados. Tenemos nuestra aceleración esperada: 0,15 para Trinidad, Cobija, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija y Cochabamba; 0,3 La Paz, Oruro; 0,20. Y con eso nosotros podemos generar nuestro espectro de diseño. En este caso yo muestro algunos en el tipo, en el suelo 1, la zona 3, en el suelo 2, la zona 3, en el suelo el S3, la zona 3, y el suelo S4, zona 3. Entonces aquí algunos valores de los espectros generados en la Guía Boliviana de Diseño como ejemplo, que se consigue reemplazando los valores de la anterior presentación, reemplazando estos valores una vez que nosotros tenemos definido nuestro factor de importancia, nuestra aceleración esperada, nuestro periodo, nuestro valor S. Aquí en el factor de comportamiento sísmico tenemos dos apartados: el inciso A, que dice que el factor de comportamiento es igual a 4 cuando son pórticos espaciales tridimensionales de hormigón, acero, muros portantes de hormigón, combinaciones de pórtico y acero. En el caso del inciso B dice que es 1 cuando no se cumple lo estipulado en el inciso A. Entonces, y algunas menciones que hace durante el apartado, que por tiempo lo vamos a saltar un poco, está resaltado en color rojo para que se note la importancia. En la parte de interacción suelo-estructura, nosotros tenemos una forma de modelar que se consigue por medio de rigideces como resortes, y estos valores también se pueden aplicar para losas sobre lechos elásticos, así como se ve. Las constantes de resorte en los apoyos elásticos se pueden conseguir por medio de estas fórmulas. La primera, el cuadro color rojo. Para apoyar, dice, para calcular los apoyos elásticos de la losa de fundación o fundaciones corridas se deben trabajar solamente con resortes translacionales por unidad de área y o longitud. Entonces, ahora, si en el caso, para sacar estos valores, nosotros necesitamos el coeficiente de balasto. Si no lo tuviéramos, también la norma, un apartado más adelante, dice que en caso de no contar con el coeficiente de balasto, este se puede aproximar de la siguiente manera: coeficiente de balasto 1000 por la tensión admisible, y tenemos el resultado en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aceleraciones espectrales. Efectos direccionales. La norma nos dice que para las direcciones X y Y vamos a utilizar un 100% de la aplicación, y para la dirección Z el 10%. Eso nos lo dice aquí en el apartado 9.2, efectos direccionales. Para los desplazamientos nos dice: para obtener los desplazamientos laterales sísmicos totales se deben multiplicar los desplazamientos obtenidos en el análisis sísmico y por el factor de comportamiento FC. Es decir, si yo tengo un desplazamiento obtenido en el análisis sísmico, lo multiplico por el factor de comportamiento y yo tengo mi desplazamiento final. Esa es la manera para encontrar los desplazamientos finales. Las fuerzas internas y reacciones son generadas por la acción sísmica, no necesitan ser multiplicadas por el factor de comportamiento, ya que el diseño estructural se debe realizar en el límite del comportamiento elástico de los materiales. Entonces, el factor de comportamiento solo aplica a los desplazamientos y no así a los esfuerzos internos. Entonces, también se aplica una torsión que se genera. Aquí en el apartado 9.3 indica que si existen pisos que tengan diferentes centros de masa, entonces a raíz de que no coinciden los centros de masa se debe aplicar un momento torsor en el piso, que se encuentra con la formulita que está resaltada en rojo.
Entonces, y con una excentricidad que dice que es el 5% del lado mayor. Ahora, fuerza sísmica total en el piso se obtiene de la siguiente ecuación. Esta ecuación es la que trabajamos bastante en el práctico durante clases. Los efectos P delta. Bueno, antes de pasar a los efectos P delta, aquí en el resultado dice en este momento torsor sísmico debe ser aplicado en cada piso y debe ser añadido al estado de cargas por sismo. Y hay una breve descripción de todo lo que significa. S significa el coeficiente de suelo, I el factor de importancia, FC el factor de comportamiento, MT es la total de la masa de las cargas muertas y parte de la correspondiente de la carga viva en el piso sometido al mismo. Habíamos dicho de que SA es la aceleración espectral para el primer modo de vibrar de la estructura. Esa sería la descripción de cómo se aplica esto. Entonces, si nosotros decimos para los efectos P delta, ¿qué es el efecto P delta? El efecto P delta son los esfuerzos causados por los desplazamientos que generan las cargas gravitacionales. Un ejemplo, si una columna después de aplicar una carga horizontal por la parte superior, esa columna estaba aplicada a una carga solamente axial y de compresión, por el desplazamiento horizontal que se genera, se vuelve en la columna nuevamente aparece una acción de momento por la excentricidad de la carga después del desplazamiento horizontal. Entonces se vuelve a recalcular una estructura hasta que pueda llegar a una convergencia. Entonces esto se llama los análisis de segundo orden o análisis P delta. Ahora, algo importante que menciona la guía boliviana de diseño sísmico es de que el valor se debe calcular un valor de QI. El valor de QI es el índice de estabilidad. Cuando este valor de QI es menor a 0,3, aquí en la parte de abajo el resultado amarillo dice, si es menor, no debemos calcular, no debemos realizar el análisis P delta. Aquí, el índice de estabilidad de piso QI no debe exceder el valor de 0,3. Cuando QI es mayor a 3, la estructura es potencialmente inestable o rígida. Perdón, hace rato el límite era 0,1. Aquí abajo lo dice. Cuando se cumple que QI está mayor a 0,1 y a 0,3, tanto en las derivas de piso calculadas como las fuerzas internas en los momentos de la estructura que aparece como producto de la aplicación de las cargas laterales de diseño, se multiplicarán por un factor FP delta. Ese FP delta se encuentra con la siguiente fórmula: 1 dividido sobre 1 menos el QI, que sería el índice de estabilidad. Ese factor se debe mayorar a todo. Se debe utilizar para trabajar en los efectos P delta. Aquí la guía boliviana de diseño sísmico muestra los estados límites de servicio. En la primera, en el inciso A, dice la combinación para verificar la deformada vertical en vigas y losas y para verificar la presión aplicada al suelo por la estructura, y muestra una combinación de carga sugerida dentro de la guía de diseño. Más abajo dice para la deformación admisible máxima en vigas, muestra L sobre 500, y para la deformación admisible máxima en vigas, L sobre 300. Entonces, aparte de eso, también en el inciso B dice para combinación para verificar deformadas laterales, deriva horizontal sísmica, muestra algunas combinaciones. En el estado límite último también muestra las combinaciones sugeridas para el diseño y separación entre edificaciones. En esta parte era lo que comentábamos hace rato, que la separación de los edificios adyacentes en toda su altura de contacto no será menor que el desplazamiento lateral máximo calculado por sismo, las derivas, ni menos del 10 centímetros. Entonces es uno de los puntos que me pareció más importantes dentro de la guía guía boliviana de diseño sísmico.
Estos fueron algunos de los puntos que hemos conversado durante las clases y bueno, hemos llegado al final. Eh, Traté de ser lo más corto, traté de tocar todos los temas y todos los puntos que se tocaron en clases, para que así pueda yo también hacer rápido esto y no sea muy extenso, muy aburrido. De todas maneras, quiero agradecer a todos los que vean el video y que les sirva de ayuda, y voy a dejar el archivo para que puedan descargarlo en el enlace en la descripción del video. Gracias.